Muy buenas noches a todos. Antes de iniciar con la clase, darle la bienvenida a todos de parte de CEPRA. ¿Ya? Quisiera, antes de comenzar, si podrían confirmarme si ven la pantalla de la presentación y si me oyen bien, por favor. Podrían confirmarme por el chat o por el micrófono. Perfecto, muy amable por confirmar. Bueno, nuevamente, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al presente webinar introductorio al curso, ¿no? Presente que se va a dictar en estos días. Y bueno, agradecerles por su participación, ¿no? De parte de CEPRA y mi persona, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con el tema del webinar. Este es un curso, como dice ahí, básico intermedio, ¿no? ¿Enfocado a qué parte? Al tema de análisis estático de flexibilidad para tuberías, ¿ya? Vamos a ir viendo de manera general dos puntos importantes, que es el análisis de estrés en tuberías. Vamos a ver varios puntos respecto a esto. Y por supuesto, no vamos a ir viendo lo que es el tema de los casos de aplicación, ya con un software, con información, con ejemplos reales, ¿no? Que nos va a ayudar bastante a comprender, ¿no? Lo que queremos mostrarle en este curso, ¿ya? Cualquier consulta o duda pueden hacerlo por el chat o tienen el micrófono abierto y lo pueden hacer, ¿no? Este curso simplemente es un curso, o mejor dicho, una presentación introductoria con el cual queremos mostrarles parte de lo que se va a ver en el curso, ¿no? Bueno, permítame presentarme. Soy el ingeniero Alex Torres. Soy ingeniero en gas y petróleo de formación. Tengo algunos estudios de posgrado como un diplomado en operadores de planta de gas, una maestría en operaciones petroleras. Respecto a mi experiencia, ya vamos más de 10 años ya con el tema de tanto la parte de ingeniería, la parte de construcción, ya 2 años la parte igual de una empresa de procura de materiales, equipos, que hacen de que sea estos cursos que se van dando muy provechosos para ustedes, ¿no? Ya que el objetivo nuestro es poderles transmitir toda esta experiencia, no solo en la parte de diseño, sino también de la parte constructiva y por supuesto lo que es la puesta en marcha, ¿no? Cuando se van dando estos tipos de proyectos, ¿ya? Bueno, acá como se menciona, ya vamos más de 10 años como pasando por diferentes puestos como supervisor de obra, jefe de ingeniería, coordinador de ingeniería. Y bueno, como este rubro son por proyectos, pasando por distintas empresas, ¿no? Profesor T, Carlos Caballero, Migema Construcciones, ISR Energía, Vicocerel, Incertec, y con algunos ya proyectos afuera, ¿no? En el exterior, como Procertec Perú, como que Petro Brasil, y bueno, participando en diferentes tipos de proyecto, el cual nos hace, como les mencioné hace un rato, poder transmitirles toda esa experiencia, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Que en el cual se van dando este tipo de estudios. Acá, por ejemplo, tenemos el tema de dimensionamiento de puentes de medición tipo transferencia de custodia o lo que es también la adecuación de estaciones de bombeo, ¿no? Aquí son bombas reciprocantes en el cual se ha pedido hacer un estudio del tema de análisis de estrés en tuberías por el hecho, ¿no? De que se llega a generar bastantes, o mejor dicho, el equipo llega a generar esfuerzos, momentos, el cual tiene que ser analizado con la morfología o el ruteo de piping que se tiene conectado al equipo, ¿no? Entonces, es ahí donde vamos a entrar en materia estos días, ¿no? Bueno, algunos otros proyectos donde también se utilizó o se realizó este tipo de estudios, ¿no? Más adelante vamos a indicar también si se hace un estudio formal o simplemente se hace un estudio, ya podríamos decir, de una aceptación por un criterio visual, por ejemplo. En ella se va un poco más allá con el tema de la experiencia del profesional. Acá otros proyectos, aquí proyectos de, ya en el tema de poder realizar, perdón, hay un micrófono abierto. Vamos a silenciar, ya, perfecto. Aquí otros proyectos donde tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Una instalación existente, así vamos a ir viendo estas maquetas 3D,
que la parte ya de diseño nos pasan a nosotros a la parte de análisis o los estresistas, como también se les llaman, para lo que es el poder realizar este tipo de estudios, ¿no? Análisis de flexibilidad en tuberías. Vamos a ver los inputs que nosotros necesitamos, ¿no? Para poder realizar este tipo de estudios, ¿ya? Ya que hay otras especialidades, otros profesionales que ya generan un diseño y ese diseño tenemos que validarlo. Es así que podemos ver acá un diseño que se implementó ya, sí, por supuesto, ¿no? Y donde podemos ver de lo que todo lo que se implementó está a colores, ¿no? Y todo lo existente de la planta está en color gris, ¿no? Entonces, aquí ya nos van a pasar una maqueta 3D que nosotros podemos exportar ya a nuestro, en este caso al software o a la herramienta con el cual vamos a poder realizar este tipo de estudios. Vamos a seguir avanzando. Si hay consultas, igual lo pueden hacer, ¿no? Bueno, ese es un poco un panorama, un pantallazo de la experiencia y de los ejemplos en el cual se llegan a utilizar este tipo de estudios. Ahora vamos a ir viendo un poco lo que es ya el programa del curso y un ejemplo que vamos a tener al final para que ustedes puedan ver, ¿no? El alcance que se llega a tener con este tipo de estudios y también que ya se requiere o se exige, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, como les decía, puede ser un estudio formal o simplemente ya puede ser algo en el cual que por la experiencia simplemente puede indicar que no es necesario hacer un estudio, ya sea por computadora o con uso de un software en este caso. Y ese es el objetivo también del curso, ¿no? Poder darles esas directrices, ponerles niveles en el cual o los criterios en el cual sea necesario poder realizar un estudio por un software especializado o simplemente por algún tema, un criterio tanto de la parte como la experiencia, como les decía, o también hay también algunas gráficas que nos ayudan, ¿no? Ahí vamos a ir viendo el tema de temperaturas, diámetros o características del sistema de piping para poder ir definiendo, categorizándolo los mismos, ¿no? Entonces, vamos a dar un pantallazo del curso, el cronograma del curso o los temas que vamos a ver en el curso, porque se va a enfocar, ¿no? En la parte teórica, por supuesto, sí, es necesario tenerlo, y la parte práctica, ¿ya? Entonces voy a iniciar y cualquier consulta o duda que tengan, por favor, me lo hacen saber ahí por el chat o tienen el micrófono abierto. Aquí consulta. Ah, bueno, es un saludo. Muy buenas noches, entonces, York. Vamos a continuar entonces. Mm. El contenido del curso. Entonces, el contenido del curso va a ser el siguiente. Vamos a tener un módulo de introducción, ¿ya? Donde vamos a ir viendo, ¿no? Conceptos básicos de los sistemas de tuberías. Por supuesto, vamos a ir viendo los materiales, ¿no? Los métodos de unión, hablando de uniones roscadas, bridadas, soldadas, tipo socket, tipo Badwell, ¿no? Los diferentes accesorios que vamos a tener. ¿Por qué mencionamos esto? Porque es necesario conocer, ¿no? Y que cuando empecemos a hacer el análisis tenemos que saber de caracterizar estos elementos e introducir esa información al software, ¿no? Cuando veamos ese punto. Accesorios, diagramas de tuberías e instrumentación PIN-ADs. Vamos a tener una clase exclusiva de ver, ¿no? De poder lecturar este tipo de documentos, ya que llega a ser un input. Y justamente aquí están, ¿no? Los inputs que nosotros necesitamos mínimamente para que nosotros podamos realizar este tipo de estudios, hablando de un análisis de flexibilidad de tuberías, que sería el diagrama de tuberías e instrumentación. Entonces vamos a tener una clase para poder pasar el conocimiento de cómo interpretar este tipo de documentos. Más que documentos, es un plano, ¿no? Vamos a tener lo que es el Piping Class. Vamos a ver que en el Piping Class se van definiendo, ¿no? Los materiales, accesorios, dependiendo del tipo de servicio, los fluidos, ¿no? Los materiales a utilizar. Entonces, esto nos ayuda bastante para poder, como les mencioné, ir poniendo, ¿no? Ir poniendo los inputs al software con el cual vamos a trabajar.
Luego vamos a tener ya sea una maqueta 3D o planos isométricos, ¿no? Con el cual nosotros vamos a llevarlo al software, ya sea que volvamos a, por no decir, a representar el plano isométrico. Vamos a ver qué es un plano isométrico también, ya que es un plano de construcción de las tuberías del piping, ¿no? De poder llevarlo esto ya al software. A veces nos pasan planos, a veces nos pasan, en el mejor de los casos, en una maqueta 3D, ¿no? Y vamos a ir viendo que con el software son compatibles con varios programas, ¿no? Hablando del CADWorks, hablando del AutoCAD Plan 3D, de la Beba. Entonces, este software nos permite, bajo una extensión, poder referenciarlo en nuestro software y a partir de la información que tenemos como Piping Class, isométricos, diagramas de tuberías, lista de líneas, ¿no? Y bueno, esos son los inputs que nosotros necesitamos para mínimamente para poder empezar a desarrollar, ¿no? Muy aparte también de bajo qué condiciones o combinaciones de carga tenemos que realizar este tipo de análisis, ¿no? Normalmente a veces ya el cliente ya tiene esas combinaciones de carga con las cuales nosotros tenemos que regirnos para poder realizar el estudio respectivo. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ir viéndolo ya en el curso, pero aquí ya les adelanto qué información mínimamente requeriríamos nosotros para poder realizar este tipo de estudios. Un módulo 2, análisis de estrés. Aquí vamos a ir viendo ya conceptos, como les decía, directamente análisis de estrés, las normas y códigos, ¿ya? Acá vamos a tomar como ejemplo para el curso lo que es las normas ASME, específicamente la ASME B313. Vamos a hablar de las distintas normas que se tienen, ¿no? Las características que nos dan, qué información podemos obtener de las mismas. Y no solo, ¿no? De las normas de diseño de tuberías, también vamos a ver las normas de fabricación de algunos accesorios importantes que tenemos en las tuberías, por ejemplo, las bridas, ¿no? Las bridas, qué características o qué información podemos sacar de las mismas, las tuberías, los materiales, ¿no? Entonces, toda esa información nos sirve y vamos a verlas justamente en las normas, en sus propias normas de fabricación del elemento, ¿no? O de la pieza, ¿ya? Pero lo más importante aquí es bajo qué normativa de diseño de tubería voy a trabajar. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener la norma, si estoy dentro de una instalación, una planta, una refinería, una planta procesadora de gas o de hidrocarburos y demás, vamos a estar con la ASME B313, ¿no? Si fuera transporte de gas por gasoductos, la ASME B318. Y si fueran hidrocarburos líquidos de transporte de estación a estación, la ASME B314. Entonces, el software te permite o te indica bajo qué análisis, o mejor dicho, bajo qué normativa de diseño de tuberías yo voy a realizar el estudio, ¿no? O se va a realizar el estudio en todo caso. Entonces, es ahí donde se va viendo todo eso. Bueno, lo que les mencionaba, ¿no? El objetivo es ver los esfuerzos en tuberías y donde nos dan estos los máximos esfuerzos está en la norma y el software ya lo tiene cargado, ¿no? Entonces es simplemente ir poniendo los inputs, ir dando los lineamientos en temas de soportería, por ejemplo, vamos a ver a ir marcando los puntos de apoyo, cuál va a ser el inicio o el input inicial, porque al final nos van a pasar un diseño, el cual vamos a validar. Seguramente haremos algunas adecuaciones en posición de soportes, poniendo restricciones, dependiendo el ruteo o la condición que se tenga, a dónde está conectado el equipo, las condiciones externas que se tenga. Entonces vamos a ir viendo esos detalles e ir cargándolo y ver, ¿no? Cómo se va comportando y en función a ello poder dar ya una solución, ya hablando de la parte de seguridad, ¿no? El objetivo de esto es garantizar el diseño que esté dentro de los límites máximos permitidos por la norma de diseño con la cual vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, aquí, como les mencioné, el tema de categorización de las tuberías, ¿ya? En el curso vamos a ir viendo con ejemplos, ¿ya? Y aquí vamos a ver algunos, cómo se llega a categorizar, ¿no? Para poder indicar, como dice aquí, métodos de estudio, ya sea un métodos computarizados, métodos manuales, y en función de ello vamos a ir viendo, ¿no? Los ejemplos. Vamos a tener ejemplos de cálculos manuales, por ejemplo, ¿no?
donde cuando categoricemos puede ser que nos salga que sea un método manual. Ahí vamos a ver algunas metodologías con el cual vamos a poder realizar, ¿no? Una primera aproximación, ¿ya? Y vamos a tener algunos ejemplos como les informé. Después de ello, como es el tema del curso, ¿no? Vamos a empezar a hacer y análisis de sistemas de tuberías, pero ya con los métodos computarizados. En este caso, vamos a utilizar el software CISAR y más adelante vamos a indicar qué software más vamos a tener como herramientas para el presente curso. ¿Ya? Entonces, en el punto 6, como indica acá, vamos a tener análisis de sistemas de tuberías, recopilación de información, ¿no? Vamos a tener un paso a paso que siempre vamos a ir lecturando en cada uno de los ejemplos prácticos, ¿no? Que vamos a tener en el curso, ¿no? Aquí dice recopilación de información. Vamos a hacer la asignación de categorías y vamos a hacer un método computarizado, método manual, ¿no? Vamos a ir analizando eso. Definición de los sistemas a analizar, realización de maquetas 3D de flexibilidad. Vamos a tener aparte, como les mencioné, vamos a ir reforzando el curso, un poco el manejo de una herramienta que nos permita hacer por ejemplo, no nos pasa un plano isométrico con el cual yo tengo que hacer este diseño o representarlo en el software de análisis. En este caso va a ser el CISAR, ¿no? Lo puedo redibujar o representar nuevamente en el CISAR ahí mismo, pero van a ver que se toma su tiempo. Para ello nosotros vamos a tener otra herramienta que es el CADWorks, que nos va a ayudar justamente a realizar maquetas 3D bueno, maquetas 3D para luego pasarlo a un análisis de flexibilidad, ¿ya? Vamos a tener una pequeña introducción al software, ¿ya? Y van a poder ver cómo hay software de análisis, también hay software de diseño, que en el software de diseño se hace mucho más rápido que poder hacerlo un paso a paso en un software de análisis que sería el CISA. Entonces vamos a tener herramienta de diseño, que sería el CADWorks, con el cual vamos a pasar nuestra maqueta al CISA directamente, ¿no? Y poder realizar ya, ir cargando las cargas, las combinaciones de cargas, mejor dicho, el tipo de materiales, las condiciones de operación, sismo, viento, si es que se tiene esa información, entonces se va a ir viendo todo ello. Bueno, colocación de restricciones, como les mencioné, esto está en función de lo que es el tema de uno, puedo hacer el diseño, yo puedo tener una experiencia y decir, la tubería de 6 pulgadas, si está lleno de agua, ¿no? Porque hay tablas así, te dice, ¿no? Cada cuánto va a ser los spans o las separaciones de soporte. Entonces yo puedo ir poniendo, digamos, ¿no? Puntos de apoyo y luego de eso yo tengo que hacer un análisis para validar esa información o ese análisis, ¿no? Y dar la seguridad de que sí mi sistema de tuberías está dentro de los esfuerzos máximos permitidos de mi norma de diseño, ¿no? Y aquí, como dice, es el análisis estático. ¿Ya? Vamos a ver si siguiente punto. Bueno, aquí es la parte, como dice módulo 3, casos de aplicación. Ya vamos a ir viendo el tema del software Caesar, vamos a hacer una pequeña introducción al software Caesar, qué herramientas tiene, cómo se llega a cargar los archivos. Entonces vamos a tener, sí, nuestra primera clase de cero, se podría decir así, antes de entrar a los ejercicios prácticos. ¿Ya? Entonces, como dice acá, descripción general del software, recopilación de información, ¿no? Entonces aquí ya está dando un paso a paso de qué información yo necesito para poder realizar el presente estudio, ¿no? Recopilación de información, condiciones del contorno, ¿no? Cálculo de la línea, descripción del software, casos de carga de estudios, resultados, ¿no? Hablando de resultados, vamos a tener una clase del cual, o vamos a poder ver que en el software ya podemos sacar, como se dice, informes, ¿no? Donde vamos a poder ver o sacar un informe, por ejemplo, de los esfuerzos máximos que se tiene en cada punto de apoyo, hablando de soportes, para que esa información pueda ser transmitida al especialista civil y el especialista civil pueda dimensionar o calcular el soporte necesario que pueda resistir o restringir lo que nosotros queremos
o cómo queremos que se comporte nuestra tubería, ¿no? Entonces, vamos a ver ese punto. También vamos a sacar reportes, o se puede sacar reportes seguramente, lo que son ya los esfuerzos máximos que se tiene en la tubería. Vamos a ir viendo todo ello, y las herramientas que tiene el mismo software, que nos van a ayudar bastante para poder entender mejor cómo se llega a comportar en en distintos escenarios, ¿no? Que nosotros que seguramente vamos a ir definiendo al momento de poder simular, ¿no? Lo que es en este caso, ¿no? Este tipo de estudios. Aquí, como dice, ¿no? Los desplazamientos vamos a poder ver, las cargas de las restricciones, tensiones en los elementos, ¿no? Entonces, el objetivo del curso está bien marcado, lo que es desde la parte de poder conocer, o qué es lo que mínimamente necesitamos conocer antes de entrar a hacer este tipo de estudios, ¿no? PIDs, maquetas 3D, planos isométricos, información de los accesorios, las normativas, ¿no? La parte teórica, y por supuesto aquí vamos a entrar a la parte ya de la aplicación del software, ¿ya? Eso de manera general. No sé si tienen tal vez alguna consulta o duda hasta ahora. Como les mencioné, pueden hacerlo ahí por el chat o tienen el micrófono abierto, ¿no? Vamos a ir avanzando. Si hay consultas, igual lo vamos a responder seguramente más adelante, ¿ya? Entonces, el siguiente punto, bueno, son los objetivos que nos hemos trazado nosotros para poder llegar, ¿no? A entender bien bueno, en este caso, el objetivo nuestro es poder transmitirles toda esta información, y está, bueno, marcado en estos 7 puntos, ¿no? Comprender los diferentes estados de carga que solicitan, ¿no? A las cañerías y equipos conectados, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo también algunas otras normativas, no solo la parte de diseño de piping, también vamos a ver las normativas, por ejemplo, normas de fabricación de las bombas centrífugas, ¿no? Ahí vamos a ir bien seguramente la API 610, ¿no? Que es la norma de fabricación de bombas centrífugas, ¿no? Horizontales, creo que son verticales también. Y, por supuesto, ahí qué información necesitamos o nos interesa a nosotros conocer, ¿no? Porque ahí indica, ¿no? Cuáles van a ser en estas normas de fabricación de bombas los esfuerzos máximos permitidos en las boquillas, tanto de succión y de descarga, ¿no? Los cuales nosotros podemos representarlo o cargarlo al software para ver si nuestra tubería llega también a resistir esos esfuerzos máximos. Siempre vamos a ir trabajando, ¿no? Al caso mayor, ¿no? O al caso extremo en todo caso, ¿no? Para poder garantizar nuestro diseño como tal mediante un análisis, ¿no? Un análisis o un estudio que vamos a ir viendo. Luego, comprender las propiedades de los materiales en altas y bajas temperaturas. Lo que les decía, vamos a ir viendo un poco lo que son las normas de fabricación de las tuberías, de las bridas, cómo se comporta con un material a distintas temperaturas, qué presiones necesita. Entonces, vamos a ir viendo también ello, ¿no? Conocer los requerimientos de los códigos ASME B31 con relación al análisis de estrés, ¿no? Aquí vamos a ir viendo el código ASME B313, que va a ser nuestro manual, veámoslo así, para el presente curso, y vamos a ir viendo, ¿no? Qué información vamos a sacar de ellos para poder ir cargando, como les decía, el software al final es una herramienta. Y vamos a ir viendo en una de las diapositivas en el curso que también hay distintos tipos de software para poder realizar este tipo de análisis, pero el que más se llega a ver es el software CISAR, ¿no? A nivel mundial, por ejemplo, ¿no? Evaluar las tensiones y deformaciones de cañerías, ¿no? Aquí vamos a ir viendo, ¿no? El tema de tensiones ya está restringido por la norma de fabricación de la tubería. Las deformaciones eh, bueno, está en función también de las tensiones, de las presiones, los esfuerzos que se tengan, pero también puede haber una restricción de parte del cliente, ¿no? Al decir movimientos máximos, no sé, de un span de máximo de 2 centímetros o una flecha máxima de 15 milímetros, ¿no? Entonces, todos esos detalles se va a ir revisando también para
estar acorde tanto a una normativa de fabricación como también una exigencia, ¿no? O un requerimiento de un cliente, ¿no? Que nos puede indicar, que nos puede decir que de esta forma quisiera que bueno, quiero que se comporte la tubería. Entonces, vamos a ir viendo esos detalles también. Conocer los requerimientos en las conexiones, equipos estáticos, rotantes, como les decía, los dinámicos o los estáticos, y ahí entran las normativas, ¿no? Normativas de fabricación. Entonces vamos a ir viendo estos puntos para justamente, ¿no? Que nuestra tubería esté dentro de los parámetros máximos permitidos de movimientos, esfuerzos, momentos que se tengan en cada una de las boquillas según la norma de fabricación y que también nuestra tubería no sobrepase también sus momentos máximos, ¿no? Bueno, conocer los métodos de compensación de dilatación. Aquí vamos a entrar, ¿no? Con lo que son los loops, las juntas de expansión, cuándo son requeridos, bajo qué criterios se puede seleccionar, ¿no? Y bueno, vamos a tener un ejemplo de, pongámosle así, un tramo de tubería de 1 kilómetro y bajo qué criterios yo pongo la cantidad de loops, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay buenas prácticas que nos van a ayudar justamente a poder determinar eso y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Conocer los usos del software CISAR para el análisis de estrés, ¿no? Aquí ya vamos a entrar al software CISAR, vamos a ir viendo, como le decía, desde cero, porque este es un curso básico intermedio y eso va a abarcar del uso del software hasta poder realizar estudios a nivel estático, ¿no? El dinámico ya es un curso ya más avanzado que después de este curso se va a lanzar también para ir complementando, ¿no? Pero este curso es un básico intermedio, ¿ya? Tal vez alguna consulta o duda. Buenas noches, sí, una consultita. Sí, buenas noches, dígame, Daniel. Del software que nos está comentando, del Kaiser 12, ¿nos va a pasar a los que de repente participamos o tendremos que conseguir? Bueno, vamos a dar respuesta, vamos a adelantarnos a una diapositiva que está más adelante, ¿sí? Pero sí se les va a compartir los softwares, el CISAR, el software bueno, el software de análisis es el CISAR, el software de diseño va a ser el CADWorks, un software, eh, veamos así, de apoyo, que es para visualización, que es el Navisworks, también se les va a compartir. Entonces, los tres softwares se los vamos a compartir con enlaces para que puedan descargarlo y también se les va a compartir un video de instalación, ¿ya? Para que no tengan muchos problemas para la instalación de los tres softwares, ¿sí? Es así que si los softwares se los compartimos nosotros a los participantes, ¿no? Y ahí nuevamente la invitación para que puedan participar. Como les dije, bueno, les informo, ¿no? Todas las diapositivas, información que se llega a ver en el curso se las va a ir compartiendo, se va a generar un grupo de WhatsApp en el cual se va a ir pasando las diapositivas, los ejemplos prácticos que vamos a tener. Se les va a pasar también los links de los videos porque las clases van a ser totalmente grabadas, eso quiero informarles. Sí va a tener un límite de tiempo para que ustedes puedan revisar. Entiendo que una vez terminado la clase o el curso, van a tener entre 3 semanas a 4 semanas disponibles los videos para que puedan revisarlos, ¿ya? Y si hay consultas o dudas también en el curso, digamos, en el tiempo del curso, pueden hacerlo por el grupo de WhatsApp. Igual podemos ayudarlos en la medida que se pueda para que el curso sea lo más productivo o provechoso para ustedes, ¿no? Ahí hay una consulta de Oscar. ASME B318 para gas se trabajará. En los ejemplos que tenemos preparados, no tenemos un ASME B318, pero puedo buscar de algún otro proyecto, no muy grande, pero como les dije, ya el software ya tiene cargado, es simplemente ir poniendo todos los inputs. Voy a tratar de preparar uno para ello, por favor, ¿sí? Porque el objetivo del curso es poder mostrarles, ¿no? Ya sea con cálculos manuales, vamos a tener ejemplos, ¿sí? Vamos a tener casos con,
desde la entrega de información, poder pasarlo a un software de diseño, luego al software César. Vamos a tener casos de sismo, viento también, ¿no? La generación de loops también, vamos a ver cómo se comporta. Entonces, estas metodologías va a ser aplicable ya sea para la norma ASME 313 o la ASME 318, pero voy a tratar de preparar un ejemplo en la 318, ¿ya? Pero ya están, digamos, alineados todos los ejemplos que vamos a ver en el curso. Bueno, acá dice, se va a poder descargar los videos. Eso entiendo que se les pasa un link, eso podemos confirmar con la parte de sistemas de CEPRA, ¿ya? Entiendo que se les pasa un link para que puedan visualizar los videos. Ya, no lo tengo muy claro esa parte, ¿no? Eso ya podíamos confirmar con la parte de CEPRA cómo va a ser el tema de los videos. Entiendo que se los comparte el enlace para que ustedes puedan revisarlos, ¿no? Ahora, ¿qué dice Oscar? ¿No? ¿Las clases serán en vivo? Sí, todas las clases van a ser en vivo, ¿no? Vamos a dar más adelante el cronograma de las clases y las horas, ¿ya? Eso sí, está un poco más adelante la diapositiva. El tema de descarga de los videos, sí, como les mencioné, hasta donde tengo entendido, simplemente es visualización, ¿ya? Pero podemos consultar nuevamente a la parte de sistema CEPRA. Me pregunta, ¿este curso habla de continuidad, dice, en otro nivel? ¿Hasta dónde llegaríamos y qué quedaría en el siguiente nivel? Ah, ya. Hay dos presentaciones más abajo que lo vamos a ir y va a quedar claro hasta dónde vamos a llegar con el presente curso. Ya. Perfecto. Bueno, esto de descargas, veámoslo con la parte de sistemas. A ver, de un minuto. A ver, voy a consultar si se puede conectar al final de la clase para que pueda dar eh, informe un poco más del tema de las grabaciones de los videos, ¿no? Pero vamos a continuar con el curso, o con la presentación, mejor dicho. Y vamos a ir respondiendo seguramente ya varias de estas consultas con las siguientes diapositivas. Por ejemplo, acá, como les mencioné, hay una información de entrada, un input que nosotros necesitamos y es justamente el tema de los PIN IDs, ¿no? Los PIN IDs. Entonces, esto lo realiza la parte de procesos, juntamente con la parte de instrumentación. Vamos a tener, como les mencioné, una clase de interpretación de estos planos PIN IDs, ¿no? Para conocerlos, para entenderlos, porque es una herramienta más para nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? Se hace una ingeniería básica, se genera todo el diseño como tal, qué es lo que tiene que tener. Ya entra otra especialidad que es la parte de piping, ¿no? En la parte de diseño, que ellos van a empezar a hacer ya los ruteos correspondientes, llevar ese diagrama, ¿no? Ese diagrama y a una maqueta 3D, ¿no? Teníamos acá un tanque con conexiones de procesos, líneas de procesos de entrada, de salida y demás, ¿no? Ya entra la otra especialidad y empieza a hacer los diseños 3D. Hoy en día se realizan bastante este tipo de proyectos antes de realizar la construcción como tal, ¿no? Esto ayuda bastante en tema de interferencias, en tema de adelantarnos a algunos inconvenientes que no veamos en la parte de simplemente de visualización, veámoslo así, porque esta es una ingeniería de detalle, ¿no? Una ingeniería de detalle ya tiene un grado de exactitud en cuanto a monto, hablando de costos, cuánto me llegaría a costar el proyecto y el tema constructivo, ¿no? Ahí se genera bastante información para que la parte constructiva no tenga mayores inconvenientes y en la ejecución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera, bueno, se tiene el PID, se tiene esta maqueta 3D o puede ser planos isométricos, puede ser planos vista en planta en elevación, que al final son input que a nosotros nos sirve
para luego pasarlos, ¿no? A un análisis respectivo para poder nosotros indicar de que este diseño sí está dentro lo permitido de la norma de diseño de tuberías con la cual se está diseñando el piping, ¿no? O la tubería. Entonces, es eso lo que vamos a ir viendo. Entonces, nos pueden pasar una maqueta 3D, nos pueden pasar planos isométricos y con ello ya pasarlo al software de análisis. Y bueno, ya una vez pasado por todo este paso a paso o estas etapas de estudio, ¿no? Ingeniería básica, ingeniería de detalle y por supuesto aquí ya estamos viendo el tema de la parte constructiva, ¿no? Pero ya en la parte constructiva ya se hizo todo el análisis correspondiente. Diseño y análisis de estrés en tuberías, las que corresponden, ¿no? Y aquí ya tenemos ya un producto final, pero ya es producto ya realizado, construido en función o a partir de un diseño de una maqueta 3D, ¿no? Que ha tenido, sí, como nos podía explicar, varias etapas de estudio. Y eso, esto es lo más satisfactorio, ¿no? Para cualquier diseñador o cualquier calculista o cualquier persona que se dedica a la parte de ingeniería, poder ver, ¿no? Y lo mejor, estar en esta parte de la construcción, poder ver lo que diseñó, calculó, dimensionó y verlo ya físicamente, ¿no? Entonces, es esto aquí donde nosotros entramos bastante con el tema de la experiencia y poder transmitirles a ustedes en este curso. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, ver algunas diapositivas, ¿ya? Para poder entender un poco lo que es el tema de análisis de estrés, ¿no? Ese estudio. Y para que nos sirve, ¿ya? Va a ser una pequeña introducción. Vamos, bueno, acá hay una consulta. Vamos a tratar diseño de despensa a presión, hazme sección 8. No vamos a ver diseño de recipientes a presión, tampoco diseño de tanque, porque es otro. En sí, bueno, nosotros vamos a conectarnos sí, a los equipos, ¿ya? Vamos a ver qué limitaciones o qué tenemos que considerar cuando nos conectemos a ese equipo dinámico o estático, ¿ya? Pero no vamos a dimensionar los equipos, no. El objetivo del curso es realizar un análisis de flexibilidad en las tuberías, ¿no? Nuestro límite va a ser la boquilla del equipo, hasta la boquilla del equipo. De la boquilla al equipo ya es otra norma de fabricación, ¿no? Pero de la boquilla hacia el piping ya es otra norma de fabricación de tuberías. Entonces, nosotros vamos a estar en ese lado, las normas de fabricación o de diseño de tuberías, ¿no? Pero sí tenemos que conectarnos al de equipos, vamos a dar los lineamientos que hay que considerar justamente si es un equipo, veámoslo así, atmosférico o equipo a presión, como es este, como indica el compañero, bajo ASME 8, ¿no? Ya, entonces vamos a ir viendo esos detalles también, porque sí están dentro de lo que es los ejemplos que vamos a ir viendo, ¿ya? Acá podemos ver lo que es, bueno, vamos a ver una pequeña introducción, como se menciona acá. Déjeme ver esto un Bien, momento, por listo. favor. No sé si hay una consulta tal vez. A ver, ¿Ya quédate, Gabriel? No, yo me voy, Dieguito, porque vamos a iniciar un poco. Ya. Si hay consultas, dudas, por favor, me lo hacen saber por el chat o tienen el micrófono abierto. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver algunas diapositivas introductorias a lo que es el análisis de eficiencia en tuberías. ¿Ya? Por ejemplo, las tuberías se realizan, dice, para transmitir una cierta cantidad de fluido desde un punto a otro. ¿Ya? Se entiende que cuando más corta sea la tubería a utilizar, menor será el gasto, ¿no? Correcto. Pero, dice, a veces tramos de tuberías largos también pueden generar excesivas caídas de presión, lo que es inadecuado para la operación del sistema. Entonces, aquí entra la parte de diseño y demás, ¿no? También hay que considerar, ¿no? Como dice, considerar también que el diseño más corto
directo generalmente no es aceptable por por la absorción, ¿no? De la expansión térmica, ¿no? Porque aquí, como se ve en la fotografía, yo podría lanzar la tubería recta, ¿no? Pero hay que ver las condiciones que tiene este sistema, qué fluido está llevando, ¿no? Y aquí es donde entra, ¿no? El tema de dar esa seguridad de que nuestro diseño no va a fallar, ¿no? Y aquí vamos a ver los loops de expansión. Como les mencioné, vamos a ir viendo cálculos o buenas prácticas para poder determinar cada cuánto yo puedo, quiero tener este tipo de loops, qué longitudes pueden ser utilizadas. Entonces, esto ya es una solución, veámosla así, la más económica, porque después hay también las juntas de expansión, ¿no? Que también tienen esta misma función, ¿no? De poder absorber todos estos esfuerzos e incluso momentos que se puede llegar a generar en la tubería, ¿no? Por X razones que vamos a ir nombrándolas seguramente, pueden ser condiciones de operación o externas, como les decía, sismo, viento, que normalmente se van analizando, depende de la información que se tenga, e ir cargando al software, ¿no? Y bueno, acá dice, ¿no? El análisis de flexibilidad se realiza en el sistema de tuberías para estudiar su comportamiento cuando los cambios cuando los cambios de temperatura, dice, ambiente hasta la operación, a fin de llegar a la disposición más económica con una seguridad adecuada, ¿no? Entonces, aquí en resumen algo, ¿no? De que una vez realizado el diseño o la maqueta 3D, nosotros tenemos que llevar este diseño a un estudio, en este caso es un análisis de flexibilidad, y ver, ¿no? Si nuestro diseño está dentro de los parámetros permitidos, ¿no? Según la normativa de diseño de tuberías que estemos utilizando, ¿no? Entonces, aquí es lo que se va a garantizar es la seguridad. Y por supuesto, ¿no? Dependiendo también el tipo de solución que demos, veamos, ¿no? Que sea la más económica hablando de eh, porque el tema de loops de expansión, ¿no? A diferencia de una junta de expansión, hay, hay una buena diferencia en cuanto a fuego, ¿no? Entonces, esta solución es la más económica, los loops, ¿no? Pero hay casos donde es necesario tener las juntas de expansión por X razones, puede ser espacios físicos, ¿no? Donde lamentablemente no podemos realizar esto, entonces hay que ir cambiándolo, bueno, hay que ir viendo otras alternativas. Y es ahí donde vamos a entrar en algunos criterios ya para poder analizar estos puntos, cuál sería la mejor opción, ¿no? Aquí en esta presentación vamos a ir viendo el alcance respecto al curso, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar con este curso y qué quedaría pendiente, como les decía ya cuando veamos la continuación del mismo, que sería ya un curso avanzado, ¿ya? Entonces aquí tenemos distintos tipos de análisis, ¿no? El análisis estático, el análisis dinámico y análisis de cargas sobre equipos, ¿ya? El análisis estático o cargas estáticas, aquí vamos a ir viendo lo que es el peso de la tubería, el peso del fluido, presiones internas del fluido, dilataciones térmicas o cambios de temperatura, cargas externas, fuerzas, momentos, dependiendo si nos conectamos a cualquier tipo de equipo dinámico, vamos a ir viendo que también ellos transmiten, ¿no? Entonces eso vamos a ir analizando. Desplazamientos externos, cargas por fricción, cargas sísmicas y cargas de viento. Entonces, esto es el alcance que vamos a tener en este curso, ¿no? No vamos a entrar al tema dinámico, no. Vamos a entrar a la parte estática, que normalmente hasta este punto, veámoslo así, es donde llegamos ya en la parte práctica, hablando en la parte constructiva, hablando de lo que es los diseños de ingeniería de detalle. Y en la parte de dinámico vamos a ver bajo qué condición se tendría que realizar, ¿no? Porque no es realizar un análisis dinámico a todas las condiciones o requerimientos, ¿no? Es dependiendo también. Entonces aquí vamos a ver también cuándo se realiza un análisis dinámico. En este caso, aquí ya estamos viendo lo que vamos a ver en el presente curso, ¿ya?
Y un análisis dinámico, ¿cuándo lo llegaríamos a ver? Aquí tenemos cuando tengamos cargas armónicas, vibraciones de equipos, pulsaciones de equipos, ¿no? Las reciprocantes, cargas de impulso, válvulas de alivio, golpes de ariete, flujos del loop, ¿no? Bueno, aquí dice cargas random sin movimiento, sí, pero igual lo vamos a ver nosotros en la parte estática también, esta parte, ¿no? Análisis de cargas sobre equipos. Aquí vamos a ir viendo un poco y van a ver que en el software, el tema de boquillas, también podemos realizar este tipo de análisis, porque nosotros cuando empecemos a poner, por ejemplo, a representar la conexión de la brida, del piping o de la tubería al equipo, lo vamos a ir poniendo como un anclaje, ¿ya? Y ahí vamos a ver qué esfuerzo se permite en ese anclaje para luego hacer un pequeño análisis sobre las boquillas, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Ya sea para bombas API 610, es la que vamos a ir viendo para bombas centrífugas, o recipientes a presión. Aquí entra, ¿no? El WR-107 es la que se utiliza, ¿ya? Entonces, estas son las algunas herramientas que tiene el software para poder ver si estamos dentro de los esfuerzos máximos permitidos en este tipo de, ¿ya? Y bueno, aquí dice, ¿no? La nota, análisis de flexibilidad o esfuerzos dinámicos de tuberías es parte de otro curso, ¿no? Y bueno, en este caso nosotros solamente vamos a ver la parte estática, ya no vamos a entrar a la parte dinámica. Efectos, veremos el efecto Joule-Thomson en tuberías, no vamos a ver eso, porque como les dije, es estático, ¿no? No vamos a ver esa parte dinámica. Entiendo que esto es de poder llevar de una presión mayor a una menor, ¿no? Es en gases se ve bastante, ¿no? Esquema de gases. No, pero no vamos a llegar a ver ese punto, ese efecto acá, ¿no? Porque vamos a estar trabajando en la parte estática. Las versiones a utilizar de los softwares, ¿ya? Vamos a exponer esto más adelante, ¿ya? Por favor, para indicarles qué versiones vamos a utilizar. Ahora, acá está lo que les mencionaba, ¿no? El tema de poder categorizar o tener el criterio de categorizar los distintos escenarios, ¿no? Con el cual nos vamos a encontrar seguramente en algún ruteo de tubería, ¿no? Para poder indicar, como dice acá, si yo categorizo categoría uno, dice, estas son las líneas de alta criticidad que pueden ser, dice, detectadas al inicio del proyecto y deben realizarse estudios previos para establecer su ruta y posible soportación. El análisis de estas líneas, ¿no? Debe realizarse mediante un software de simulación, ¿no? Una categoría 2, estas líneas requieren un análisis formal por ordenador. Entonces, casi la categoría uno y 2 es un análisis ya por computadora, con un software, ¿no? Categoría 3, las líneas incluidas en esta categoría tienden a ser analizadas obligatoriamente, pero no necesariamente por métodos computarizados. Entonces, aquí vamos a ver bueno, cada categoría vamos a ir viéndolo ya en el curso, ir desglosando, ¿no? Bajo qué condiciones o qué tipo de diámetros, espesor o relaciones que se tengan para poder ir viendo o ir categorizando, ¿no? ¿Qué líneas necesitan ser realizadas bajo un software de análisis? También hay una categoría 4, ¿no? En esta categoría se encuentran todas las líneas que solo requieren de un análisis visual, ¿no? Aquí un ejemplo claro, ¿no? Si yo ya tengo una línea construida, ¿no? Y bueno, las temperaturas y presión no son muy altas y ya la línea trabaja, pongámosle así, 10 años, ¿no? Y voy a construir una línea paralela a la misma, con el mismo diámetro, y bueno, tal vez el mismo producto. Entonces, ya si la línea trabaja y no hay ningún problema en ese tiempo, entonces ya podríamos ir viendo y descartando un análisis por un software o una simulación, ¿no? Porque como les dije, esto de poder llevar una línea a software e ir cargando toda la información toma su tiempo. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Y decir, esta es categoría uno, esta es categoría 3 o categoría 4. Entonces, esto está bajo un criterio,
presentamos al cliente y el cliente nos dice sí o no, digamos, ¿no? Entonces se va a ir viendo. Porque hacer un análisis de estrés a las 1000 líneas que puede tener una planta es algo imposible que lo vamos a tener, terminar en el proyecto, ¿no? Entonces ahí es donde entra el tema de poder categorizar. ¿No? Aquí los métodos computarizados para analizar el análisis de flexibilidad de un sistema de tuberías que necesita la realización de un cálculo formal y unos resultados precisos, se disponen de métodos de análisis mediante software especializados. Entonces, aquí hay algunos softwares, ¿ya? El que vamos a utilizar nosotros es el CISAR, CISAR, ¿no? Y les puedo decir que con experiencia, esto, más en Estados Unidos, pero ya en la parte de Europa igual se utiliza el mismo, ¿no? Métodos manuales, hay en la norma ASME 313, hay otros métodos manuales también que son, bueno, bajo una bibliografía que igual se utiliza y son buenas prácticas de ingeniería para poder ir resolviendo algunos casos, ¿no? Que se tengan ya en la parte ya construidas, digamos, ¿no? Veámoslo así, que ya está funcionando para poder ir determinando algunos detalles, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo estos ejemplos manuales, de cálculos manuales, ya que no son muy complicados, les comentaré. Y por supuesto, ¿no? Como les decía, vamos a ir viendo, estas van a ser nuestras herramientas, al final son los estándares de diseño de tuberías, las MB 313, dentro de instalaciones como refinerías, plantas procesadoras de gas, ¿no? Las MB 314, la norma de diseño de tuberías para transporte de hidrocarburos líquidos, las MB 318, la norma de diseño de tuberías, en este caso gasoductos para el transporte de gas, ¿no? Algunas normas de fabricación, en este caso dimensional de cañerías, hablando de acero a carbono, tenemos las tuberías soldadas con soldadura o sin soldadura, o las tuberías en acero inoxidable, ¿no? Estas son buenas herramientas, vamos a ir viendo algunos detalles de los mismos que nos van a ayudar a tener, o mejor dicho, ir poniendo los inputs o la información al software, ¿no? Y cargando. Lo mismo con los accesorios, en este caso vamos a enfatizar lo que es la norma de fabricación de las bridas, ¿no? Las MB 165. Ahí vamos a ir viendo qué características tienen las bridas en función del material de fabricación y las condiciones, hablando de temperatura, y ver, ¿no? Hasta qué presión nos resisten las mismas, ¿no? Esto se ve bastante en la parte de diseño, por supuesto, pero es bueno conocerlo. Tema de válvulas, bueno, aquí está la API 6A, 6D. No vamos a entrar a detalle de estas, ya. A nosotros nos interesa el tema de pesos, ¿no? Pesos, pero eso vamos a ir viendo con los catálogos de las mismas válvulas, porque es un input que necesita, ¿no? El software. Si bien el software de diseño, hablando del CADWORS, tiene una librería en el cual está bajo estas normativas, ¿no? El tema de poder dar el peso de la tubería, de la válvula, mejor dicho, es bueno tener ya el catálogo, la ficha técnica de la válvula que se va a instalar para ir poniendo esas cargas, ¿no? Esos pesos de la tubería, de la válvula como tal, ¿no? O cualquier tipo de accesorio, ¿no? Eso vamos a ir viéndolo ya cuando veamos la parte de práctica, el uso del software, qué cargar, cómo cargar y demás. Y bueno, acá como les mencioné, vamos a tener un software de diseño, vamos a tener nuestra maqueta 3D, ¿no? Vamos a generar una maqueta 3D a partir de un isométrico puede ser, ¿no? Vamos a tener un ejemplo de generar una maqueta 3D a partir de un isométrico. Tenemos nuestra maqueta 3D y luego pasar ya al software de análisis como tal, ¿no? Y ir viendo cómo está nuestro diseño y dar ya esa conformidad o garantizar o asegurar que nuestro diseño está acorde a la norma claro, a la norma de diseño que estamos trabajando. Aquí preguntan, sistema de alivios. PSB, PRB, vamos a ver algo. Como les mencioné, esto ya está
y ahí veíamos en los alcances, ¿no? Esto está el tema de válvulas de alivio en la parte de estudio. Bueno, va a ser en el otro curso, que es la parte avanzada, que es un estudio dinámico, de la parte dinámica, ¿ya? En este curso no vamos a ver esos detalles. Simplemente es presión, temperatura, eh, densidad del fluido y el tipo de materia a utilizar, ¿no? Y este es un estudio estático. Eso es el curso. Es intermedio, pero mejor dicho, básico e intermedio, ¿no? Para luego pasar ya a la parte que sería otro curso, que es la parte avanzada, ¿no? Y es donde veríamos estos puntos que mencionamos. ¿No? Aquí está tipos de análisis de tuberías y sus características, ¿no? Está dividido en dos etapas. Esto vamos a ver en una presentación, son más diapositivas, pero aquí es un resumen, ¿no? Como podemos ver, en una primera etapa se hace un análisis hidráulico, ¿no? Ahí entra la parte de procesos, ¿ya? Y donde vamos a ir viendo ya las condiciones de operación del sistema seguramente, ¿no? Los diámetros, espesor de tuberías y demás. Análisis térmicos, pérdida de energía, espesor, tipo y aislamiento, ¿no? Vamos a tener un caso donde vamos a ir cargando aislamiento térmico a la tubería, porque es un peso adicional, ¿no? Que se va a agregar. Entonces, eso es lo que vamos a ir cargando al análisis respectivo. Análisis de efectos transitorios, cargas internas, cargas externas, ¿no? De dimensionamiento de los espesores de tuberías, selección de accesorios especiales, ¿no? Entonces aquí es donde ya se hace, ¿no? Es otra etapa donde se tiene que ir analizando, ¿no? El tema de el espesor mínimo, según cálculo, ¿no? Que se requiere a la tubería. Nosotros no vamos a realizar esto, por supuesto. Ya hay una información, o mejor dicho, ya hay un estudio previo antes de que nosotros empecemos a hacer el estudio de análisis de flexibilidad de tuberías, ¿no? Entonces ya hay un estudio previo, como les decía, un input que a nosotros nos van a entregar y con ello vamos a validar el diseño y si hay que hacer algunos ajustes se realizarán seguramente. Un minuto, por favor. Ah, sí. Y bueno, en la segunda etapa es donde vamos a entrar nosotros, análisis estructural, análisis de estabilidad, análisis de flexibilidad, ¿no? Aquí vamos a ver el tema de las caras externas, internas, ¿ya? Vamos a ver el tema de, como dice acá, número, tipo de posición de apoyos, ubicación de apoyos, instalación de elementos especiales y su ubicación de los apoyos, ¿no? Hablando de elementos especiales, puede ser un loop, puede ser una junta de expansión, ¿no? Dependiendo, como les decía, puede ser un tema económico, puede ser un tema de espacios, dependiendo cuál sería la mejor alternativa para poder utilizar el mismo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunos detalles de este tipo de accesorios o soluciones, ¿no? Que se puedan ir dando. Aquí tenemos un loop, ¿no? Y hay tablas ya, ¿no? Que son buenas prácticas donde ya nos determinan ya ciertas longitudes, ¿no? Bajo ciertos criterios, por supuesto, ¿no? Para poder determinar qué tamaño tiene que tener un loop, ¿ya? Respecto al diámetro y al delta L. Esto se calcula. Entonces, en la clase de cálculo manual vamos a ir viendo cómo se llega a calcular esto y poder ir dando una solución ya preliminar que lo vamos a validar ya con el sordo. ¿Ya? Entonces, esto ya se llega a determinar, se llega a calcular, hay que ver ciertos parámetros, ¿no? Para poder determinar el delta L y ya con eso ir viendo, ¿no? Qué tipo de las podemos utilizar para poder tener ya una primera aproximación de solución, ¿ya? Y eso ya lo vemos en el software, lo validamos y ya tenemos la solución en cuanto a la utilización de un loop posiblemente, ¿no? Y bueno, acá están las herramientas de aplicación. Nosotros vamos a utilizar el CADWORDS y el CISA, ¿ya? Pero sí vamos a utilizar el Navisworks como una herramienta de apoyo para poder visualizar nuestros diseños, nuestras maquetas, ¿no? Es bueno también tener
estas herramientas en cuanto al tema de diseño. Déjenme ver esto, por favor. Hay un retorno. Como les mencioné, si hay alguna consulta, me lo puede hacer al chat o tiene el micrófono abierto también para poder responder. Ya, esto déjenme ver aquí. Y bueno, este tipo de análisis es un gran abanico de oportunidades porque esto se realiza, como les mencioné, en la necesidad, ¿no? Que se tenga de poder transportar algún tipo de fluido, cualquier tipo de fluido, sea líquido, gaseoso, ¿no? Para distintas empresas donde se puede realizar este tipo de estudios. Entonces, estamos hablando de azucareras, embotelladoras, o plantas alimenticias, sistemas contra incendio, bueno, por supuesto, la parte de oil y el gas, ¿no? Es donde normalmente vamos a ir viendo este tipo de loops o este tipo de arreglos en los distintos tipos de plantas, ¿no? Es ahí donde nosotros entramos para poder dar una solución al requerimiento que se tenga o una validación al diseño que ya se esté elaborando, ¿no? Tal vez alguna consulta o duda. Respecto a las clases, bueno, aquí tenemos una pequeña presentación, van a ser 10 días, ¿ya? 10 días. Vamos a iniciar la siguiente semana. Van a ser los fines de semana, viernes, sábado y domingo, por favor. Si es por tema de trabajo, es así que se ha programado esta clase o este curso. Entonces vamos a tener los días 25, 26, 27 de julio. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? El primero, el segundo, el tercer día. Luego estamos el 8, 9, 10 y el 15, ¿no? De agosto. Pero el año está mal acá, es 2025, ¿ya? Entonces esos serían los 10 días de clases que tendríamos para el presente curso. Si hay algún inconveniente que tenga por X razón de viaje, de trabajo, se les va a informar por lo menos un día antes de anticipación, por favor, ¿sí? Eso ya vamos a ir viendo en el curso para ir programando, reprogramando la clase presente, ¿sí? Pero van a ser los 10 días. El horario va a ser de 8 de la noche a 10 de la noche, hora Bolivia, ¿ya? Les puedo decir de que a veces nos extendemos unos 15, 30 minutos dependiendo cómo va el avance, pero sí vamos a ir respetando estos tiempos que se tienen programados, ¿no? Y bueno, el tema de la información, como les mencioné, todas las diapositivas se les va a compartir al grupo de WhatsApp que se va a generar, ¿no? Bien, aquí hay una consulta. A ver, veámoslo con un ejemplo, porque dice, ¿no? Un breve ejemplo de puntuales que vamos a, bueno, puede contar de manera breve, dice, ¿qué ejemplos puntuales vamos a ver en clase? Son arreglos de refinación, de transporte. Bueno, vamos a verlo casi la mayoría. Eh, Van a ser puntuales algunos, porque son aplicativos a distintos casos. Al decir puntual, ¿qué es? Poder determinar, por ejemplo, tener una línea de, como les decía, de 1 kilómetro, y cómo determino yo cada cuánto pongo un loop, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso yo vamos a tener una clase práctica para poder definir bajo qué criterios o prácticas recomendadas se genera, ¿no? Eso al decir loops, ¿no? Luego vamos a tener una clase donde vamos a tener un ejemplo donde vamos a cargar sismo, viento también, ¿no? Cómo se hace esa combinación de cargas para ese tipo de cargas externas que vamos a tener. Luego vamos a tener otros ejemplos donde vamos a vamos a tener un input de un plano, pues un isométrico, donde vamos a tener que redibujar o, o representar todo ello con el software, en el CISA, ¿no? Para tener un mejor manejo del software. O trabajar con el CADWorks, ¿no? Para poder transportarlo. Entonces, ese tipo de ejemplos puntuales, ¿no? Hablando de puntuales que vamos a tener. Ahora, hablando del tema ya
casos reales, sí vamos a pasarles información como un Piping Class, un Pin ID, una maqueta 3D ya realizada, que lo vamos a llevar del CADWORX al CISAR y en el CISAR ya ver bajo la condición que se tenga de funcionamiento, de diseño, ver cómo se comporta la tubería y luego ir viendo qué solución práctica poder darle, ¿ya? Ese tipo de ejemplos vamos a tener. Y valga la pregunta, ¿no? Es justamente lo que quería mostrarles, ¿no? Y gracias por la pregunta. Es esto, ¿no? Nosotros, ¿qué queremos hacer? En cada clase práctica o ejemplo práctico vamos a pasarles un PIN, ¿ya? Dentro del PID vamos a ver de pasarles las condiciones de operación de la línea, presión, temperatura, ¿no? Máximas, mínimas, presión de prueba que va a tener la línea para que nosotros podamos hacer la validación. Y aquí ya vamos a ver un PID, vamos a saber qué significa cada una de estas, bueno, interpretar, ¿no? Lo que es el tag de línea, ¿no? Según la simbología y leyenda, ¿ya? Seguramente, no, bueno, también vamos a pasar ya sea una maqueta 3D, como en este caso, una maqueta 3D, con un software de diseño que les decía lo que era el CADWORX, ¿no? Es una maqueta 3D, y justamente es de la representación de este PIN ID, ¿no? Ya, pero ya como un diseño final, ¿no? Y vamos a tener, como les mencioné, el tema de lo que es el Naviswork, una maqueta de visualización, es una herramienta más, ¿ya? Entonces nosotros cuando lleguemos acá, como ya tenemos la información de presión, temperatura y demás, poder llevarlo ya al tema de el software, veámoslo así, de análisis. En este caso vamos a ver lo que es el CISAR. Déjenme ver acá. Este es el CISAR. En las versiones, ahí dando respuesta a la consulta anterior, las versiones del software vamos a tenerlas, el software o la versión 2019 para el CADWORX, para el CISAR y para el Navisworks. ¿Ya? Esa es la versión que se les va a compartir. No sé si tienen tal vez alguna pregunta respecto a ello, pero esas son las herramientas con las cuales vamos a trabajar y se les va a compartir los software para que ustedes puedan instalar. No sé si tienen tal vez alguna consulta de ello, digamos, ¿no? Ya, y bueno, aquí está ya, ¿no? Y tener esto, ¿no? Aquí ya tenemos el software análisis, ese mismo ruteo de tubería que hemos visto. Y ya vamos a ir al tema de combinación de cargas, cómo se carga, bajo qué unidad vamos a trabajar, ¿no? Vamos a ir viendo, como les decía, desde cero lo que es el software CISAR y demás, ¿ya? Aquí hay una pregunta, vamos a ver efectos ¿qué es? A ver, efectos de trascientes en tuberías. No, eso es dinámico. Como les mencioné, tema de golpes de ariete, no lo vamos a ver acá. Este es estático. Como les decía, el curso es un curso básico e intermedio. Uno es el tema del uso del software, otro es el tema de los ejemplos básicos, bueno, no básicos, sino prácticos que vamos a tener, ¿no? Algunos son puntuales, como les mencioné, otros son ya casos reales que se han dado para justamente lo que estamos viendo hace un momento, donde vamos a ir nuevamente simulando las mismas, ¿no? Aquí está el mismo caso, vamos a tener la maqueta o un plano y vamos a ir haciendo el dibujo paso a paso, la representación paso a paso, porque aquí igual podemos hacer esto, ¿no? Pero es mejor tener ya un software que me permita hacer uno de diseño, hacer rápido, ¿no? Un diseño 3D para luego pasarlo al software. ¿Ya? Eso es lo que queríamos presentarles en el presente webinar. Entonces, es algo bien resumido que hemos presentado ahora. Y nuevamente la invitación a todos ustedes para poder puedan participar el mismo. Vamos a comenzar la siguiente semana, ¿no? Cualquier consulta,
o detalle de temas de pago, bueno, están ahí los grupos de WhatsApp y hay un encargado que justamente va a poder darles mayor información del mismo, ¿no? Ahí justamente está publicando en el grupo o en el chat del webinar, ¿no? Y con el cual van a poder trabajar. A ver, acá dice, si tengo AutoCAD 2022, ¿es compatible con los programas que se suministrará la versión? El AutoCAD, bueno, como les mencioné, el software de diseño que es el CADWorks 2019, ¿ya? Y aquí está, les presento, trabaja sobre el AutoCAD. Y este CADWorks trabaja sobre AutoCAD de la misma versión que es 2019 o inferiores. Entonces, aparte de los software mencionados, les vamos a compartir simplemente para el software de diseño el AutoCAD 2019. El tema de ayudarles en la instalación, vamos a pasar un video, ¿ya? Con el cual van a poder ver de que no es muy complicado. Ya, y si hay consultas o dudas, igual podemos ver, porque al principio va a ser clases teóricas, pero ya les vamos a compartir los enlaces desde el primer día. Y entonces, vayan instalándolo, y si hay consultas, vemos puntualmente, ¿no? Las consultas del mismo. Pero el video que se tiene está bien explicado para que no tengan ningún problema en la instalación, por si acaso. Porque cuando instalemos para el CADWORS, también vamos a instalar para el CISAR, por si acaso. ¿Ya? Eso. Muy bien. Eso sería de parte nuestra, de parte de mi persona, el webinar presente, introductorio al curso, como les dije, es bien amplio, y eso que estamos viendo en la parte básica intermedia, ¿no? ¿Ya? Entonces es bastante amplio, es bastante la información que se les va a presentar en los días del curso, entonces la invitación está dada a todos ustedes, ¿no? Y les esperamos, sí, ¿no? Con cualquier, ya sea cualquier consulta o duda, podemos verlo ya en el curso, ¿no? Que se va llegando. No sé si hay algo más que quieran consultar. Acá está la parte de CEPRA igual, el tema de inscripciones, ahí pasó los números de referencia para que puedan ustedes comunicarse con ellos. ¿Ya? No, con mi persona sería directamente el día 25, el día viernes, que sería el primer día de clase, ¿no? De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna otra consulta o duda, si no estaríamos dando por finalizado el presente curso o el presente webinar, mejor dicho. Bueno, muchísimas gracias por su atención, que tengan muy buen descanso, ¿no? Con mi persona sería la siguiente semana, ¿sí? Que tengan buen descanso, muy buenas noches a todos y gracias por su atención nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches, buenas noches, en mi caso.